Ok, un cordial saludo a todas las personas que estén observando este video. Eh, un saludo cordial. Espero que esta información les sea de su utilidad para todos ustedes. Vamos a hablar del impuesto de la declaración de renta. Este impuesto se está presentando hasta el 9 de octubre de este año. Y de acuerdo a los dos últimos dígitos de la cédula, pues estarían presentando, de acuerdo a eso, el calendario tributario y el decreto 2243 del 2015, la parte de, presentando su declaración de renta. Vamos a ver qué debemos de tener en cuenta si usted es contador o es un declarante o una persona que quiera presentar su declaración. ¿Qué debe tener en cuenta? En primer lugar, debe leer el decreto. Y también debe de tener en cuenta otras cosas muy importantes que la trajo la norma 1607 del 2012 en cuanto a la clasificación de las personas naturales, porque de allí se deriva el formulario que usted debe elegir para la presentación de la declaración de renta, porque cada formulario tiene unas deducciones o cada sistema de depuración, porque también los sistemas de depuración que vinieron ahora y los nuevos conceptos, pues hay que traerlos en cuenta. Entonces, no podemos decir que la tributaria es fácil, la tributaria es difícil, y para el contribuyente, pues es mejor tener un solo contador que le vaya haciendo su declaración año a año y no estar cambiando de contador, o no hacer lo que hacen algunos contribuyentes que de pronto no les gusta que el contador les cobre y para el año siguiente ya tienen un amigo que se la hace gratis. Entonces eso es contraproducente para la vida y el historial de la secuencia de esa declaración de renta. Vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, hay que tener en cuenta el factor de residencia de la persona. Eso está en la ley 1607. Léanla, no lo voy a decir aquí, pero ahí está lo suficientemente claro. Creo que lo voy a hacer en otro video. Y muy importante saber cuáles son esos requisitos para declarar. Otra cosa que se debe tener en cuenta, si usted es un contador o un asesor y le va a hacer la declaración, ver si viene declarando anteriormente para que le traiga esa copia de esa declaración con sus anexos, lógicamente, si los tiene, para de allí presentar la otra declaración. Además de eso, para los que conocen, debemos de tener en cuenta de que hay unos anticipos, hay unos saldos a favor que pueden estar allí en la declaración anterior que se deben de tener en cuenta para la siguiente. También, desde el punto de vista de la DIAN, en la página de la DIAN se puede hacer una cuenta de usuario del contribuyente y allí podemos declarar sin errores, sin tachones, sin enmendaduras en cualquier parte del mundo. O sea, si usted tiene internet en la Conchinchina, puede hacerle la declaración al usuario sin necesidad. Ya la parte de presentarla, pues usted le manda un archivo. Si no tiene firma electrónica, le manda su archivo y lógicamente que él ya la firme y también imprima. En el caso de que tenga firma digital, pues lógicamente no es necesario imprimirla, sino que se presenta virtualmente e inclusive se puede pagar virtualmente. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a hablar de los requisitos. Están ahí en el decreto, pero yo los copié acá. Dice que el patrimonio del contribuyente al final del año 2015 debe ser de 127.256.000 pesos o 4.500 VT. ¿De dónde sale este valor? Pues dirán muchos, para los que no saben. De la VT del 2015. No puede ser otra VT diferente. Se está presentando el 2015, VT del 2015. Todos los cálculos se deben de hacer con la VT del 2015. Hasta el cálculo del impuesto
ya sea por el sistema ordinario o el sistema IMAN o IMAS, debe ser con esa VT. Entonces, si buscamos la VT en 2015, vamos a ver, creo que es 28.700. Entonces, simplemente es cuando usted multiplique el valor de VT por 4.500, pues le va a dar el valor de los requisitos para declarar. Eso es lo que ellos hicieron. Entonces, eso es fácil. Nada más decir VT 2015, ¿verdad? Y usted le da Enter ahí en su computador y enseguida le aparece. No es necesario ni que abra la página. Aquí está, 28.279. Que al multiplicarlo por por el requisito, nos da el valor de los 100, y así sucesivamente con todos los requisitos. Otro, que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 VT. Eso da 39.591.000 pesos. Que consumo mediante tarjeta de crédito no excedan de 4.800, o sea que no sea superior a ese valor, 2.800 VT, 79 millones. Si pasa de ahí, le toca declarar. Que el valor total de las compras y consumos no supere, esto es muy importante, no supere, porque no está diciendo que sea igual, porque si es igual, pues no declara. Dice, si lo supera, lógicamente va a declarar si lo supera. Que el valor total acumulado en las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones, y cuando yo digo, hombre, las inversiones en CDT, las inversiones en acciones, las inversiones en sus consignaciones, las consignaciones bancarias que hizo durante el año se suman y eso da 4.500 VT, la persona le toca declarar. Y ojo, muy importante, no ser responsable del impuesto a las ventas. Lo importante es que una persona, si es responsable del impuesto a las ventas, puede solicitar el sistema de firma digital y es muy fácil, lógicamente, presentar la declaración. Teniendo ya todo esto claro y sabiendo si la persona ya sabe declarar o no, nos vamos al estudio de la persona bajo la ley 1607, si es un empleado, si es un trabajador por cuenta propia o si no pertenece a la categoría de otros. Entonces, la ley 1607 trajo el famoso grupo de los empleados. Y por allá en el decreto 3032 clasificó a los empleados en 3 conjuntos, que empleados del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Pero no es necesario, digo yo, hacer una investigación tan profunda si sabemos que realmente esos conjuntos del decreto 3032 están implícitos en el mismo decreto, este decreto que es el decreto 2243 del 2015, ya se los voy a poner aquí, que dice, está toda esa parnafernaria metida. Entonces dice, los empleados cuyos ingresos provengan de una proporción igual o superior a un 80% de la prestación de servicios de manera personal, eso es muy importante. No puede ser, no es que, es que le voy a decir a mi hermana que me reemplace hoy, no, nada, eso es personal. Para eso es empleado. La categoría de empleado no quiere decir que es el que trabaja en una empresa, no. Puede ser que haga cualquier actividad económica que preste como desde el punto de vista de contratista a la persona, a un contratante. Entonces dice cuyos ingresos nosotros debemos sumar los ingresos y entonces ver si ese 80% da el 80%. Si da el 80% y proviene de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador, esa es una, o por del contratante mediante una vinculación laboral o legal y reglamentario de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación, serán considerados como empleados los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de las profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieren la utilización de materiales e insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado. El objeto de la norma realmente fue meter en cintura
toda esa serie de contribuyentes que no tenían contrato con la empresa, no tenían contrato con, con un contratante, pero prestaban sus servicios, facturaban o pasaban sus cuentas de cobro y lógicamente lo único que de pronto mostraban era el RUT y ya estos contribuyentes fueron metidos en cintura. Es más, ya son reportados inclusive en los reportes de información exógena de la empresa y pueden quedar obligados a declarar dependiendo lógicamente de los requisitos. Bueno, ese es el grupo de empleados. El grupo de los trabajadores por cuenta propia. Es muy importante reconocer algo totalmente importantísimo, señores. Miren, vean, ahí están, son las, creo que me pasé. Vamos a ver algo importantísimo que trajo el decreto y que aquí está. Los trabajadores por cuenta propia, en primer lugar, tiene una característica principal. Dice que tienen que ser residentes en el país. O sea, si no es residente, no es trabajador por cuenta propia. Otra cosa muy importante, a veces vamos a las conferencias, leemos cartillas, pero no vemos el objeto de la norma. Y el objeto de la norma es algo que nosotros debemos a veces de entender al legislador, que fue lo que quisieron hacer con la norma. Y eso es lo que yo entiendo. O sea, ¿qué trató de hacer la norma? Tratar de meter en cintura a un poco de contribuyentes, trabajadores, etcétera, que de alguna manera prestaban servicios, obtenían ingresos, pero que no estaban como clasificados tributariamente en una categoría, sino que de pronto le decían independientes, pero ahora trataron de especificar más. Ahora, los trabajadores por cuenta propia deben de ser residentes en el país, que no sean responsables del IVA en el impuesto de las ventas. Y esta interpretación que yo les voy a hacer acá es la siguiente. Hombre, sucede que las personas que son responsables del impuesto a las ventas tienen el siguiente problema. Estarían obligados a llevar contabilidad desde el punto de vista fiscal. Porque desde el punto de vista fiscal para la DIAN, a las personas que están en el régimen simplificado, ella los considera como no obligados a llevar contabilidad. ¿Cuál es la esperanza de la DIAN de esta categoría? De que todos aquellos que están en el régimen simplificado y que además presten estas actividades que están aquí y que yo estoy señalando aquí, ¿verdad? Todas estas actividades que ustedes las encuentran en internet, estas personas declararían supuestamente en el formulario 210 de la declaración de renta como personas naturales no obligados a llevar contabilidad, porque es que así se llama el formulario. Entonces, además de eso, pues ahorita vamos a ver cuáles son los sistemas de declaración que a cada uno les compete, ¿no? Y hay algo muy importante de los trabajadores por cuenta propia. Miren lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir. Que cuyos ingresos brutos, o sea, todos los ingresos se encuentren debidamente facturados. O sea, si no están facturados, amigos, no se pongan a clasificar a la gente como trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? Porque en momento de un problema, lo primero que le van a preguntar es dónde está la facturación. Y si nosotros vamos a ver y leemos las normas, dicen que no, es que el régimen simplificado no está obligado a facturar. Y como no está obligado a facturar, tampoco está obligado a llevar contabilidad. Entonces, esos ingresos, entonces para poderlo clasificar aquí, ellos deben de haber facturado. O sea, deben de haber, dice, su ingreso debe de haber. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, amigos? Es que el régimen simplificado puede facturar si él quiere. Lógicamente va a la DIAN, dice yo soy régimen simplificado, tengo este negocio y clasifica dentro de
de la actividad por cuenta propia o de cualquier actividad. Y ellos tienen que darle la resolución facturación para que él facture. Lo único que no puede cobrar, lo que no puede hacer es cobrar IVA, ni lógicamente ni impuesto al consumo, pero sí, lógicamente, esta persona. Otra de las cosas que trajo la norma y que debemos de tener en cuenta para este año es el decreto 1473. Este decreto 1473 es el que trajo la homologación de estas actividades a los códigos de las actividades económicas SIU, y estas quedaron como generales y las otras quedaron como, y ya lo voy a mostrar, quedaron como secundarias. Entonces, bajo ese orden de ideas, allí es donde clasifican los trabajadores por cuenta propia. Yo, de manera crítica, puedo o voy a decir lo siguiente. Se habló mucho de personas que no están obligadas a llevar contabilidad. Se habló mucho de que todos, lógicamente, no están obligados a llevar contabilidad. Y si vemos además el concepto, este concepto que está aquí, el concepto 155456, 15456 del 2006 también dice que para efectos fiscales a los de régimen simplificado se les considera como no obligados a llevar contabilidad. Aquí vamos a verlo, ustedes lo pueden descargar o mirar, pero voy a leer el pedazo que me interesa. Dice: en este orden de ideas se ha expuesto por este despacho que para efectos fiscales los responsables del régimen simplificado no están obligados a llevar libros de contabilidad. Y vámonos más lejos. En las cuentas de usuarios de los contribuyentes y en los formularios que la DIAN expide, se encuentra el formulario 110. Y vamos a verlo. El formulario 110 es este, de los obligados. Dice aquí: declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio de personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas, obligados a llevar contabilidad. Este es el formulario 110. Para los obligados a llevar contabilidad. Entonces, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Nos vamos al artículo 19 del Código de Comercio. Por favor, mírenlo. Entonces, allí en ese artículo nos dice que los obligados a llevar contabilidad son los que realizan actividades mercantiles y que además de eso pues están obligados a llevar libros de contabilidad. Pero ¿cuál es la interpretación o digamos cuál es la situación acá? Que si nosotros vemos la calidad de las normas, una norma superior manda o digamos es superior lógicamente a un concepto de la DIAN o un oficio de la DIAN, y los conceptos de la DIAN son para utilización interna o explicación de la misma DIAN, pero estas normas que son internas y que son fiscales siempre va digamos se va a mandar o va a mandar la norma superior. ¿Qué quiero decir? Que están las dos normas: o me acojo como persona obligada a llevar contabilidad o me acojo como persona no obligada a llevar contabilidad, o clasifico como trabajador por cuenta propia si quiero, o como un empleado que presta servicios del grupo 2 o 3 en el decreto 3032 y declaro por el 210. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, amigos? ¿Cuál es la enseñanza, colegas? Pues escojamos, hagamos el estudio. ¿Qué es lo que más le conviene al contribuyente? ¿Qué es lo que más le conviene? Hay veces que en una empresa de régimen simplificado de una persona natural, entonces debe declarar por este método, pero tiene este formulario tiene más casillas para la deducción de ciertos costos que se presentan en las empresas. Y en aquellos regímenes simplificados, si llevas la contabilidad, como desde el punto de vista contable y comercial estás obligado, o sea, todas las empresas están obligadas a llevar contabilidad.
Los únicos que no están obligados a llevar contabilidad son los que están en el artículo 23 del Código de Comercio, como los trabajadores independientes, los artesanos, pero los que hacen una obra irrepetible, ese es un artesano como Obregón, etcétera, Botero, etcétera. También aquellos que digamos los agricultores, pero los que sacan productos de la tierra, los que no la comercializan. Si un artesano, como yo decía ahorita, comercializa los productos y la hace en serie, ya se convierte en un comerciante. Entonces ya no es un artista, ya es un comerciante. Entonces esos están obligados a llevar contabilidad, pero los que son artesanos como tal no están obligados a llevar contabilidad, y los que hacen actividades derivadas de profesiones liberales también no están obligados a llevar contabilidad, estarían declarando en el formato 210. Para los obligados a llevar contabilidad, pues lógicamente, miren, este formato tiene, digamos, más deducciones, más los costos podemos también llevar desde el punto de vista fiscal del patrimonio, podemos hacer depreciaciones de los activos y llevarlas al costo, y otra serie de beneficios tributarios cuando se lleva contabilidad. Es más, inclusive si está pagando nómina y está pagando para fiscales y esas cosas y seguridad social, también la puede deducir siempre y cuando estén completamente pagas. Entonces hay un beneficio en esta parte, y además de eso, este contribuyente pagaría o declararía, depuraría sus impuestos por la tabla del artículo 241, no por ese imán que está en la categoría, por ejemplo, de empleados, porque es que alguna actividad, si no cumples con los requisitos, ojo, si usted no cumple con los requisitos de facturar, de ser residente, y además de eso, que esos ingresos se lo hayan sometido a retención en la fuente, le toca clasificar a ese empleado o como empleado en las categorías 1, 2 en las categorías 2 o 3, o también puede clasificar en el grupo de otros. Y entonces, o te puede caer en el grupo de empleados, y el grupo de empleados tiene un problema que ya más adelante lo voy a decir. Veamos. Entonces, veamos acá. Estas son las tres categorías que la gente o los conferencistas o digamos las normas traen, que es el grupo de empleados, trabajadores por cuenta propia y el grupo de otros. ¿Cómo declaran los empleados? Los empleados tienen que declarar por dos sistemas, que declaran por el sistema ordinario. Tienen que depurar, además, llenar las casillas del imán y presentar al Estado el mayor de los dos. Es más, cuando usted declara por el sistema, los sistemas informáticos de la DIAN, el mismo formulario te lleva el impuesto te lleva a la casilla de impuesto por pagar el mayor de los dos. También te hace el cálculo del imán y todo. Y por eso que yo aquí no he traído una explicación de cómo se calcula de pronto el sistema imán. Creo que eso sería como para otro video. Sí voy a hacer otro video de cómo depurar digamos, las deducciones y esas cosas, pero aquí yo lo que quiero es que la gente que me esté escuchando pues tenga una interpretación de la norma. Los trabajadores empleados declaran por estos dos sistemas, pero si su renta gravable alternativa, o sea, al final del formulario da por debajo de 4.700 VT, o sea, nosotros cogemos eso, lo pasamos a VT, si da por debajo de 4.700 VT, puede declarar en un formulario especial que se llama I+, para empleados. Ese I+ para empleados trae un beneficio, es que la declaración te queda en firme en 6 meses. Lo mismo sucede para los trabajadores por cuenta propia, si cumple con todas las condiciones. Es un trabajador por cuenta propia. ¿Cómo declaran? Si ya usted confirmó que todo está por cuenta propia, que todo está bien, que es residente, que todo está facturado, que le hicieron retenciones en la fuente, declara por el sistema ordinario, nada más. Pero si dependiendo de unos rangos
puede también llenar el formulario y más. Eso es un formulario especial, un formato especial. Y aquellos que no son empleados ni trabajadores por cuenta propia estarían declarando en el grupo de otros, pero también en el grupo de otros hay unos declarantes especiales que caben allí en esa declaración, que también están en las normas tributarias. Y bueno, con todo el respeto, uno no todo lo tiene en la cabeza, lo importante es saber dónde están las normas. Veamos lo siguiente, el decreto el decreto 1473, lo voy a abrir un momento. Esta fue la homologación que se hicieron de las actividades de trabajadores por cuenta propia a los códigos SIU. Y una de las cosas interesantes que trajo el artículo 340 del Estatuto Tributario dijo lo siguiente. Yo les aconsejo que se busquen estatutotributario.gov.co. Ese dice que la actividad, que para que una persona además sea trabajador por cuenta propia, fíjense que eso no está ya en la norma, debe tener el código SIU. Si no tiene el código SIU en el RUT, no es trabajador por cuenta propia. Entonces miren, aquí vamos a ver si lo acerco más o le doy más aumento. Están las actividades, dice actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento. Y hay otras actividades que están homologadas ya con los códigos SIU. Dicen que están las actividades de juegos de azar, la gestión de instalaciones deportivas, actividades de clubes deportivos, otras actividades deportivas. También está la 9321, actividad de parques y atracciones de atracciones y parques temáticos, otras actividades. ¿Cuál es el error de la gente? Que ven el código y creen enseguida que es trabajador por cuenta propia. No, absolutamente no. Tiene que cumplir los requisitos, que sea residente en el país y que además de eso sus ingresos brutos estén debidamente facturados, y para poder facturar nos deben de dar una autorización, ¿verdad? Esa autorización la da la DIAN. Ya inclusive salió una norma nueva que la autorización facturación la podemos hacer en la página de la DIAN. Entonces es una gran facilidad que vamos a tener hoy en día, y que además de eso, fíjense que podemos nosotros consultar las facturas que nos den los terceros, las podemos consultar a través de la página de la DIAN. Entonces aquí están las actividades y ya ven que ustedes existe este decreto que ya está firmado. Otra de las cosas importantes, vamos a ver el formulario antes de seguir. El formulario 210. A ver, yo tengo aquí uno que no es. El formulario 210 que se está presentando, y vean que aquí dice no obligados a llevar contabilidad. Declaración de renta completa de personas naturales asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. El formulario 210 es el que tiene, digamos, los sistemas de depuración. Cuando yo les dije a ustedes que declaran por el sistema ordinario, es llenar las casillas de depuración desde la casilla 33 hasta acá, hasta la casilla 66, que ya después habrá un video para la depuración de este formulario. Y además de eso, si la persona clasifica como empleado, de acuerdo al estudio, del 80% más de sus actividades provienen de una relación laboral o de actividades económicas, o en el decreto 3032, empleado 1, 2 o 3. Es más, si hace actividades del 340 pero que no están facturadas, puede caer de pronto como un empleado, o puede caer también en el grupo de trabajadores por cuenta propia. Perdón, ya trabajadores por cuenta propia no, sino que puede quedar en el grupo de empleados. Y entonces, al caer esa persona en el grupo de empleados porque no facturó, entonces le va a tocar llenar la del imán. Al llenar la del imán, el imán tiene un problema, que no deja depurar el famoso 25% que está
en el sistema ordinario. Entonces, allí se ha presentado una situación que el Consejo de Estado, la Corte Constitucional falló hace poco mediante sentencia 492 del 2015 y dijo que el famoso 25% que se encuentra aquí en la casilla 63, en esa casilla 63, ese famoso 25%, también va a ser incluido esa deducción o las rentas exentas del 206-10 va a ser introducida acá, pero solamente va a ser aplicable para el año, la declaración 2016 que se presentaría en el 2017. O sea, este año cuando se acabe al 31 de diciembre ya nosotros podemos ir planeando desde ahora con esa deducción porque sabemos que en el 2017 ya ya está estipulado de que se puede quitar el 25%. Mientras tanto no, para este año no, desafortunadamente debería ser de aplicable inmediata. En el grupo de otros, por último, aquí vemos lo que es el conjunto 2. Yo esto lo voy a dejar para otro video. Es que estos videos, montarlos en YouTube y hacerlos, se demora. Uno tiene que dejar el computador, abrir Camtasia y dejar el Camtasia ahí trabajando. Y eso se demora a veces, dependiendo del computador, se demora un tiempo. Entonces, entre más tiempo yo me demore hablando, pues más pesado se hace el video. Entonces, por último, yo les voy a dejar acá, les voy a explicar que el grupo de otros nada más clasifican por el sistema ordinario, o sea, llenan las casillas del sistema ordinario en el formulario, porque las casillas del sistema imán, vamos a verlo nuevamente, en el grupo de otros ellos llenan todas las casillas del sistema ordinario, pero no llenan las casillas del imán, porque las casillas del imán nada más las llenan aquellos que están en el grupo de empleados, nada más. Otra cosa muy importante es que se me olvidó por aquí terminar, porque ya supuestamente yo estoy diciendo que estoy terminando antes de llegar a la parte de formulario, porque ese ya sería de otro video para ya comenzar a hacer como unos ejercicios. Entonces veamos. Entonces, vean. El trabajador por cuenta propia tiene, si su renta, dependiendo de la actividad, si usted ya lo clasificó como trabajador por cuenta propia, ¿verdad? Dice, la renta gravable tiene superior al rango mínimo determinado para cada actividad. Entonces, cada actividad tiene un rango. Y esos rangos están aquí en el decreto. En el decreto 1473, que habla de unos rangos para nosotros acogernos al IMAS de trabajadores por cuenta propia. Solamente, por ejemplo, en la actividad de actividades deportivas y otras actividades, si el IMAS está aquí entre 4.000 VTs y por acá vamos a ver lo que dice el cuadrito. Aquí es donde yo me tengo que dar cuenta. Si está entre el rango, si la renta gravable alternativa para esta categoría está entre 4.057 VTs y por acá dice renta gravable alternativa superior al rango mínimo determinado, ya se lo acabo de decir para la actividad, e inferior a 27.000 VTs. Si está inferior a 27.000 VTs, para el año 2014 estaba este dato, pero debemos de multiplicar las 27.000 VT por la VT de 2015, que es el año que en el momento nos está. Entonces, ahí podemos utilizar el IMAS. Se puede utilizar el IMAS si está en ese rango, y la declaración quedaría lógicamente en firme, te quedaría en 6 meses. Para eso es que es el IMAS. Y ojo, y estoy hablando de IMAS para trabajadores por cuenta propia, que es una tabla diferente a los del IMAS para empleados. Entonces, acá
La renta gravable alternativa igual o inferior al rango mínimo determinado para cada actividad dice por el sistema ordinario si no está, o sea, esto lo que quiere decir es que si no está dentro del rango, lógicamente eh, solamente podría declarar por el sistema ordinario. Bueno, damas y caballeros, yo les agradezco sus opiniones, espero que alguna información de esta le haya quedado en su cabeza o digamos si usted tiene alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna crítica, si me quiere ofender, me quiere insultar por internet, puede hacerlo. Acepto toda clase de sugerencias, críticas, sean constructivas, destructivas. Lo único que no saben, por favor no vayan a buscar mi dirección, eso sí no, porque no acepto visitas de nadie. Muchas gracias por su atención, feliz día y que mi Dios me los bendiga.